¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Oda al pan. Pan, con harina y agua y fuego te levantas. Espeso y leve, recostado y redondo, repites el vientre de la madre, equinocial germinación terrestre. Pan, qué fácil y qué profundo eres. En la bandeja blanca de la panadería se alargan tus hileras como utensilios, platos o papeles. Y de pronto la ola de la vida, la conjunción del germen y del fuego. Creces de pronto como cintura, boca, senos, colinas de la tierra, vidas. Sube el calor, te inunda la plenitud, el viento de la fecundación, y entonces se inmoviliza tu color de oro. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido una vez más a Café Coloquio. ¿Qué tal tu semana? Mauricio? Muy bien. ¿Y cómo te va a ti? Afortunadamente muy bien esta semana. Saludamos también a nuestros suscriptores. Claro que sí, un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores en todos o cualquier rincón del mundo donde nos escuchan. Claro que sí, acabaste de leer Oda al pan. Un pequeño fragmento de el maestro Pablo Neruda. Exacto, poeta chileno. Excelente poeta. Este poema es muy largo, ¿sabes, Raúl? Pero ¿sí? Quisimos acondicionar este pedazo, este fragmento para iniciar nuestro episodio el día de hoy. Moro, es que interesante lo que leías acerca de la Oda al pan, y pues me pongo yo a mirar que el pan ha estado unido a la evolución del hombre, ha estado presente en las conquistas, en las revoluciones, en las civilizaciones, en los descubrimientos. Es decir, Mauro, el pan ha hecho parte de la cultura universal del hombre. Cuando uno piensa en pan, ¿piensa en qué? En alimento, en vida. En vida. La persona dice que debe llevar el pan a la mesa, y cuando se habla del pan a la mesa se habla del alimento, del sustento, de algo que es tan importante. Y lo triste de este caso es que vamos a mirar el pan no como ese elemento y ese alimento que lleva vida, sino por el contrario, muerte. Así es. Y como lo decía Raúl, pues algo que va muy de la mano con la labor del ser humano, con esa, como lo decías ahorita, con ese salir a buscar el sustento. Ganarse el pan con el sudor de la frente, dice la escritura. Así es, y bueno, pues ahora muy industrializado está la elaboración del pan, sin embargo hay muchas panaderías que todavía utilizan esas técnicas antiguas y muy rudimentarias de amasar con sus propias manos. Mauro, pero antes de que empecemos con este tema que, por cierto, va a ser muy interesante, yo quiero saludar a Cristín, a su compañero de vida Emerson y a su familia que nos escucha, y que ella, Cristín, en un encuentro que tuve con ella, que es una querida suscriptora nuestra, me recomendó este tema. Qué interesante. Un saludo muy especial entonces para Cristín y su compañero de vida, como lo decías, Emerson. Y Raúl, yo también quisiera hacerte una invitación, y es a que nos tomemos un café. Dale, sírvelo. Bueno, ya café en mano, Raúl, para empezar este episodio interesante, vamos a hablar, como decías ahorita, de una tragedia que ocurrió hace 56 años. Sí, Mauro. Pero sabes que yo investigando, no sé, se me vino como una inspiración y mira estas líneas que quiero compartir contigo y con los oyentes. Regálame 2 segundos. Dale. Antes de que arranques, quisiera recordarles a nuestros oyentes que no olviden suscribirse, que no olviden darle me gusta y darle a la campanita. También es muy importante que nos compartan. Queremos crecer, queremos cada día llegar a más personas. Ese es nuestro objetivo, Raúl. Claro que sí. Bueno, Mauro, disfrazada de comida, la muerte escondía su ponzoña. Lúgubre y oscuro se cernía su veneno en un pan del desayuno. Sus víctimas inocentes, cándidas vidas, con sueños y anhelos que se frustrarían. La vida ya no sería igual para un pueblo que no olvida la tragedia de esta generación perdida. Mauro, 25 de noviembre. Raúl. Felicitaciones, estabas inspirado. Claro que sí, Mauro. Muy bien logrado. Sábado 25 de noviembre de 1967, los habitantes de la ciudad boyacense de Chiquinquirá
fueron víctimas de un envenenamiento masivo que ocasionó la muerte de más de 100 personas. Esta ciudad está cerca de la capital de Colombia, ¿no? Sí, hablamos de Chiquinquirá, que es del departamento de Boyacá. Esta ciudad queda a 135 kilómetros de Bogotá, la capital de Colombia, para que nos vayamos ubicando. Y el departamento donde está es Boyacá. Entonces, de estas más de 100 personas que fallecieron, la mayoría de ellos eran niños. Y la intoxicación fue una grave cadena de errores que dejó un número muy significativo de personas con diferentes grados de intoxicación. ¿Sabes cuántas personas fueron? Más o menos 800. Las que se intoxicaron. Sí, y de todas las edades y condiciones socioeconómicas. Y lo más terrible, Mauro, es que las secuelas de esta tragedia aún están vivas, como lo decías ahora, luego de 56 años de haber ocurrido. Muchas de las familias que sufrieron directamente o sus allegados difícilmente hablan de lo sucedido, porque esto impactó a este pueblo que para la época tenía 28.000 habitantes. Es que, Raúl, estamos hablando de que las cifras oficiales fueron 100 personas fallecidas, pero... Sí, pero más adelante te vas a dar cuenta para que entremos en detalles. Pero entonces aquí vamos a hacer una cronología y queremos invitarlos a que nos acompañen y se den cuenta cómo sucedió esta tragedia. Cómo murieron estas personas al comer un pan envenenado. Bueno, esto arranca entonces un 25 de noviembre. Bueno, hermano y oyentes, la muerte comenzó a preparar esa guadaña y qué pena pues que lo diga de esa manera, pero fue debido a la imprudencia y negligencia de varias personas. Y empezamos con un señor llamado Eresmildo Vargas, que era el conductor de un camión que estaba al servicio de una empresa transportadora que llamaba Mentoca. Entonces, ¿qué pasó? Que una vez que este señor recogió el pedido que habían hecho de una panadería llamada Nutibara, que fue donde hicieron este pan, ellos pidieron 30 bultos de harina y la harinera quedaba en Bogotá. Entonces, esta empresa se encargó de transportar 30 bultos de harina a la panadería Nutibara, ubicada en Chiquinquirá. Era muy popular esta panadería. Era ¿no? muy popular y era una de las panaderías más grandes de este pueblo. Entonces, hombre, este señor Eresmildo, un nombre muy particular, Eresmildo Vargas, fue llamado por el coordinador de la transportadora para que completara la carga, o como llaman en el argot pues, de los camioneros, el flete. El flete, completa el flete. Exacto. Entonces le dijo que para completar ese flete recogieran algunas cajas de cartón que contenían 24 frascos de vidrio de medio litro cada uno, con un líquido venenoso. Situación de la cual fue advertido este señor, le dijeron pilas, mucho cuidado al transportar esa carga. Pero entonces el señor Vargas, ¿sabes qué hizo? Ubicó las cajas del mortal veneno sobre los bultos de harina que transportaba. Listo. Ahí empieza la cadena de errores. Estamos hablando de 1967. 67. Las normativas de... No, pues eran transporte mínimas o nulas. Eran mínimas o nulas, como lo acabas de decir. Imagínate a quién se le puede ocurrir en este tiempo transportar alimentos con veneno. Así veneno. Vayan empacados. Pero entonces, mira, Mauro, para ese entonces, el mal estado de la carretera en un tramo de Bogotá a Chiquinquirá, había un tramo destapado. Entonces, produjo el movimiento del camión por la carretera destapada, produjo la caída sobre los bultos de harina de una caja de cartón con estos frascos que contenía, ¿sabes cómo se llama el veneno? Folidol. Es un insecticida que se utilizaba, inclusive creo que todavía sale, lo sacaba Bayer. Este insecticida se utilizaba para fumigar plagas en los sembrados. Entonces, es una preparación comercial de insecticida. Se cae, se rompe un frasco de este veneno y se riega sobre la harina. Harina de trigo. Y era un veneno bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte, muy, muy fuerte, porque era para acabar pues todos estos insectos y plagas. Resulta que se cae eso, pero el ayudante del conductor le comentó que él percibía un olor fuerte en la carga. Pero ¿sabes qué le dijo el conductor? Le explicó que se trataba de un escape de combustible del camión que lo había detectado días antes. Entonces, bueno, el ayudante quedó tranquilo. Resulta que al descargar los productos transportados, el primero va al almacén llamado Agrícola Mi Granja. Allí, un señor llamado Luis Alberto Rodríguez era el que recibía la mercancía y le reclamó
a este señor por el mal estado de la mercancía que él estaba recibiendo en el momento y por la ruptura de uno de los frascos del pesticida. Pero gracias al notable desinterés del conductor, determinó que la contaminación en los bultos de harina fuera totalmente ignorada. Él no le puso cuidado a eso ni al señor del agrícola, entonces ya llega a la panadería Nutibara. Bueno, de hecho el señor de la agrícola pues estaba reclamando por el daño en su paquete, ¿no? Más que por la harina. Más que por la harina. Pero el asunto sigue ahí, la cadena de errores que estamos hablando, Mauro. De negligencia, eso. Luego que se descargaron los 30 bultos de harina, se observó que 2 de ellos había como una extraña humedad. Entonces le preguntaron al conductor, mira este conductor, le preguntan a este señor Eresmildo Vargas, hombre, ¿por qué esto está húmedo? Entonces él dice que esa humedad se debía, a unos salpicados por un cargamento de papa. Vos sabes que la papa de pronto trae humedad o algo, que él había transportado días antes, entonces con eso ya se salió. Pero el tipo tenía como solución para todo, ¿no? Sí, o sea, inicialmente un escape de gasolina, de combustible, ya aquí fue por una carga de anterior. papa. Y da una explicación para todo, pero irresponsablemente, como tú lo dijiste ahora, negligente. Pero entonces, bueno, el dueño de la panadería, ¿sabes qué hizo? Instruyó a los ayudantes a que colocaran en la batea grande, son unas bateas grandes, que metieran primero esos 2 bultos que estaban húmedos, que podía ser agua, podía ser cualquier cosa, los metiera en el primer amasijo que iban a hacer en la mañana. Yo me imagino que ellos arrancan esto de madrugada, ¿no? Era la madrugada, para claro. Las primeras horas de la mañana esté listo el pan. Creo que 3 de la mañana del sábado 25. Entonces imagínate que él dijo, no. Y empieza el panadero, empieza este señor el llamado Joaquín Marchán, así se llama el panadero, empieza a hacer su labor. Hacer su labor, su mezcla, y le dice al jefe, jefe, es que esto tiene un olor muy raro, un olor como a ajo fuerte, esto me está mareando. ¿Sabes qué le responde el dueño de la panadería? Usted lo que pasa es que está enguayabado y no quiere trabajar y está mareado por la borrachera que se pegó ayer. Y probablemente sí se había metido una borrachera el día anterior. Pero bueno, para los oyentes que nos escuchan, no sé si tengan el concepto, por ejemplo, en Argentina, en México, acá en Latinoamérica, de guayabo o resaca. O en Venezuela, ¿cómo le dicen? ¿Ratón? Ratón le dicen en Venezuela. Un saludo muy especial para los oyentes en Venezuela. Para nuestros hermanos venezolanos. Y en Argentina y en Pero México. lo más universal es como resaca, ¿no? Resaca, y acá le decimos guayabo. Aquí sí, a nivel nacional es guayabo. Entonces le dicen, no, usted lo que tiene es guayabo o resaca, porque usted se puso a ver ayer, haga más bien eso. Entonces este señor hermano pues siguió haciendo su amasijo y ¿sabes qué pasó? Terminó de hacerlo y elaboró el pan. Y el pan ya elaborado comenzó a distribuirse desde las 6 de la mañana. Pero el propietario de la panadería decía que cuando esto estuviera o sea, en temperatura, tal vez se iba a disipar. Que empezara a asar, que de pronto ese olor se iba, esa humedad se iba y que el pan iba a quedar comestible. Claro, grave error. Pero entonces, Mauro, primera víctima, un bebé de solo 4 meses. Cuando una señora llamada Araceli Romero, que era la mamá de esta niña. Una bebé, para calmarle el llanto, porque la niña estaba pues llore que llore. ¿Cómo te parece que remojó en chocolate un cachito de pan que había adquirido directamente en la panadería de este señor Fajardo? Eran vecinos, ¿no? Eran vecinos ahí de la panadería Nutibara. Y resulta que colocó en los labios del bebé este cachito de pan remojado en chocolate para que lo saboreara. Y después de algunos minutos de convulsiones, la niña falleció, convirtiéndose en la primera víctima del envenenamiento. Qué triste, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Ah? No, muy triste. Es triste, así haya pasado 56 años, le vuelve a uno a doler. Sí, porque es que hablamos de una persona que está empezando a vivir. 4 mesecitos. 4 mesecitos. Y qué triste para la mamá, ¿no? ¿No? Y sobre todo que, Mauro, dicen los expertos que las muertes por envenenamiento creo que son las muertes más dolorosas por los retorcijones, por las contracciones abdominales, por los dolores, por los cólicos. Creo que es terrible. Es terrible. Entonces, Mauro, este fatídico sábado no pudo ser menos propicio para la tragedia, ya que este dantesco carnaval de la muerte se confundió con el ambiente festivo de los estudiantes de los colegios de la ciudad que se preparaban para las ceremonias de clausura del año lectivo.
Muchos niños y jóvenes madrugaron para lucir sus uniformes de gala, otros trajes y disfraces para protagonizar obras de teatro, bailes y demás presentaciones artísticas. Este día específicamente era el día final del año escolar, Exacto, ¿cierto? era la clausura, terminaban el año lectivo o Algunos escolar. terminaban este año, otros me imagino que se graduaban ya Sí, de bachiller. pero terminaba pues ese año escolar. Pero sabes, Raúl, que es muy tremendo cuando hablas de este 25 y específicamente de este año, de este acontecimiento festivo en esta población. De celebración. De celebración, porque es que había pasado una tragedia anterior en esta misma población, Ese ¿no? mismo año y en julio. Hubo un terremoto Sí, que claro. sacudió la ciudad y pues hubo también una cantidad de víctimas, ¿no? Y pospuso 15 días. 15 días el estudio en estos niños. O sea que si no hubiese pasado la tragedia, ellos se hubieran graduado o hubieran terminado el año escolar el 15 de noviembre y no el 25. Y no el 25. Y tal vez no se hubiera presentado esta otra tragedia. No, fueron 15, el 10 de noviembre y no el 25. Ajá, exacto. O sea, Que finalmente, bueno, sí, esto todo se va conjugando, ¿no? Para que se vaya... una cadena de sucesos Sí, para que se dé esta tragedia que, como tal. que llevaron a esta tragedia. Entonces, Mauro, triste cómo se desata la catástrofe. Cuando comenzaron a presentarse los primeros intoxicados, imagínate que ya niños por ahí caían al piso con dolores abdominales en las casas. Convulsionaban Otros empezaban a vomitar y se empieza a dar eso como en cadena. Y entonces el hospital público del pueblo de Chiquinquirá, el hospital público se llama Hospital San Salvador, que era una antigua casona vieja, sin mayores elementos médicos, rápidamente copó su capacidad de Esto atención. colapsó. Se llenó de gente, en su gran mayoría niños, claro que también adultos. Hombre, se cuenta que las monjas del centro educativo de Nuestra Señora de Nazaret, de la orden religiosa de los dominicos, ellas colaboraban como enfermeras. Y entonces, en procura de auxiliar a los intoxicados, ¿sabes qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer unas maniobras para provocar el vómito empleando tallos de cebolla, esa cebolla de rama larga, y la untaban en huevo crudo y la introducían por la garganta para que provocaran vómito en los pacientes y Las personas que estaban intoxicadas, exacto, que llegaban mal. Eso, y pudieran botar el veneno. Pero esto funcionó hasta determinado momento, ¿no? Sí, porque empezaron ya a ingresar en estado de inconsciencia y este procedimiento pues se desechó. Mauro, ¿cómo te parece que el panadero, este señor que yo te digo, Joaquín Marchán, tenía una costumbre? Y era que el hombre entraba las bandejas de pan y de las primeras que salían se comía de 2 a 3 panes calientes. Resulta que este señor murió, probablemente de un colapso pulmonar debido al veneno. Se fue ya como la segunda víctima también. Entonces, esto se vuelve un pandemonium. Literal. Los padres corren con los niños en sus brazos, los niños caen en calle, la gente grita, esto se vuelve pues... No, pues que imagínate el escenario, un escenario dantesco, uno ve cómo se van muriendo los niños y las personas alrededor y no sabe uno por qué pasa. Claro, y los medios informativos lanzaron al mundo esta noticia. La hipótesis de la causa de la intoxicación fue inicialmente que el veneno estaba en el agua. Se empiezan a sacar una cantidad de conjeturas, ¿no? Después decían que el veneno estaba de pronto en la leche. Otros inclusive afirmaban que estaba en el aire. Y algunos llegaron a conjeturar que la intoxicación se debía a la contaminación por arsénico. Esta última versión que decían pues que era de pronto debido al arsénico, la que más fuerza tuvo. Exacto, tomó mucha fuerza y las emisoras que informaban a nivel nacional junto con radioaficionados que estaban conectados también de Ecuador y Venezuela empezaron a transmitir este mensaje. Entonces vea, la gente estaba ahí confundida, no, el agua es la que está envenenada, empezaron a dejar de tomar agua. A alguien se le ocurrió la maravillosa idea de salir con un megáfono a decir que no tomen agua, que el agua está envenenada, imagínate, sin saberlo. Otros no, que debe ser la leche, no, que el aire. La histeria colectiva. La histeria colectiva de la que hablamos, sí. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cómo empezaron a darse cuenta de dónde provenía el veneno? Pues resulta que había un niño que
lo enviaron muy temprano a hacer un mandado. Entonces, el niño sale y resulta que de regreso a la casa en la calle se encuentra 50 centavos, que para la época le dio para comprar 2 panes, como que eran a 20 centavos y le sobraron 10 centavos. Compró 2 panes el niño y se los comió. Cuando llegó a la casa llegó mal, indispuesto, entonces la mamá lo lleva al hospital y lo que encontraron cuando el niño vomita, encontraron solamente en su estómago resto de pan, sí. Después en otra casa se dio que la niña, para salir a estudiar, una niña, el papá, la mamá le da el pan del desayuno, ella siente que el pan huele maluco, el papá le dice que él lo coma, la niña no obstante llega y le echa ese pan picado a los pollos. No lo come. Y minutos después los pollos cayeron muertos. Entonces se empezaron a dar cuenta que... Y por obvias razones tal vez los pollos murieron mucho más rápido, pues hablamos de un organismo más pequeño. Claro. Entonces empezaron a conjeturar, o a darse más bien cuenta... De atar cabos. Exacto, que el problema procedía del pan. Todos los que estaban en el hospital habían comido pan en el desayuno. ¿Sabes qué pasó? Se va la gente indignada a esta panadería Nutibara a quebrar los vidrios, a prender esa panadería. A linchar al pan. A lincharlo. Iban a matar al panadero, este señor de apellido Fajardo. Lo iban a linchar. Tuvo que intervenir la policía, sacarlo a él y a su familia y los tuvieron que sacar del pueblo. Te comento que los trajeron para la ciudad de Medellín. Terminaron entonces haciendo pan en Medellín. Pues ojalá que no hayan seguido haciendo pan. Hombre, Mauro, ¿qué consecuencias trajo esto? Imagínate pues el pandemonium del que estamos hablando. Entonces, yo creo que miremos algo. En los días posteriores al desastre se manifestaron las primeras secuelas físicas y psicológicas en las personas que fueron víctimas del tóxico. Acuérdate que murieron más de 100, pero se intoxicaron por ahí 800. Entonces las personas que sobrevivieron, ¿sabes qué empezaron a presentar tiempo después? Dolores de cabeza persistentes, dificultad respiratoria, problemas gástricos, vértigos, muertes fetales de las mujeres que están en embarazo y nacimientos de niños con problemas de bajo peso. Las depresiones a nivel psicológico, tristezas repentinas, ansiedades, desasosiegos y algunas enfermedades mentales. En especial, ¿sabes cuál se presentó mucho? La esquizofrenia. Pero es que no es para menos, Raúl, porque a ver, hablamos de que las cifras oficiales hablan de alrededor de 100 personas fallecidas. Sí. ¿Y cuál fue el porcentaje de niños? De esas 100 personas se habla de unos 70 niños. 70 niños. 70%. Pues las secuelas psicológicas tuvieron que haber sido terribles. Imagínate esa cantidad de personas que le tocó enterrar a sus hijos. Mauro, es que uno de pronto, 56 años después, lo ve como un dato histórico, pero si vos te ubicás en un pueblo de 28,000 personas, que suceda esto en una época tan especial, que ellos se graduaban, salían a vacaciones, es un golpe muy fuerte, niños de 6, 7 años. Es que, Raúl, hablamos de que Medellín tiene una población aproximada de unos 3 millones. 3 millones más o menos con el área metropolitana. Si eso pasa en esta ciudad, contando con toda el área metropolitana, a estas alturas... Es una tragedia. Es una tragedia enorme. Claro, a todo un país. Claro. Imagínate... Es que esto que pasó allí fue muy terrible porque es que estamos hablando de un 25 de noviembre. ¿Y qué continúa? La época navideña. La época navideña. Mauro, y sabes una cosa, yo investigando el tema me he dado cuenta que esa ha sido una de las tragedias por envenenamiento más grandes a nivel mundial. Porque, te doy un dato y a los oyentes, un envenenamiento que fue masivo sucedió en la India, pero les quedo viendo la fecha, pero sí fue... creo que por el agua y murió una cantidad de gente. Pero este del que estamos hablando hoy ha sido una de las tragedias por envenenamiento de las más grandes que se han dado a nivel mundial. Ya, qué golpeada ha sido esta tierra, Raúl. Sí. Mira que lo que estás diciendo tan interesante porque hablas de que es uno de los episodios de envenenamiento, más grandes a nivel mundial. Y recuerdo en un episodio cuando hablábamos de esta explosión en Cali. Claro, de la catástrofe no natural. Pero o sea, Mauro... de una de las catástrofes no naturales más grandes del mundo. Mundo. O
Aquí hemos vivido Hemos unas vivido experiencias y en duras. toda Latinoamérica, y por eso queremos compartir este tipo de historias para que no se nos olviden y recordemos nuestra historia y la historia de este continente, pues que está bordada, construida con muchos matices, como lo decía la vez pasada, que este continente es muy rico en historias. Lamentablemente, pues esta historia sí es dura. Entonces, Mauro, volviendo al tema, lo triste aquí es que las autoridades municipales, departamentales y aún las autoridades nacionales nunca se preocuparon por hacer una intervención a la comunidad de tipo psicosocial, hermano. Raúl, tú que eres profesional social, dime si me equivoco, tal vez en aquel entonces no era tampoco muy, no era como muy bien visto. A ver, el término no es ese, no era tal vez muy normal recurrente o normal. Uh-huh. Que se utilizara este tipo de profesionales para estas cosas, ¿no? Pues puede que no se viera como el día de hoy, que hay más programas de tipo social, pero sí ya habían profesionales sociales acá en el país, obviamente psicólogos, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, obvio que sí, solo que de pronto ahora se le está dando como más importancia a trabajar lo que es el tema de la salud mental, pues, y psicológica, pero de todas maneras... No, y además había también mucho tabú referente a lo que eran los psiquiatras y los psicólogos. No, y hoy en día todavía sigue diciendo la gente, y le parece un increíble que no van donde el psicólogo porque es para los locos. Entonces, bueno, también es entendible eso. Pero mira, Mauro, que tan dura que fue esta tragedia, tan dolorosa que fue la muerte de estos niños, y se agudizó por lo que decías tú ahora, porque ocurrió en vísperas de las festividades navideñas. Imagínate esas familias con sus niños de 5, de 4 mesecitos, de 5 años, de 8 años, fallecidos de esta manera por toda esa negligencia, por todo ese error en transportar una sustancia venenosa con alimentos, por el panadero, por toda esa cadena de errores que decíamos. Imagínate celebrar, ¿qué tipo de celebración iba a haber? No, pues, leía yo en un documento... Fue un fin de año de luto. No, ¿sabes qué pasó? No hubo celebración de Navidad en ese pueblo, no hubo luces, no hubo pesebres, no hubo novenas, no hubo ningún tipo de celebración, ni música, ni fiestas ese día en el pueblo de Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá. No hubo celebración. Mira, Raúl, que ahorita cuando arrancábamos hablábamos de que las cifras oficiales hablan de 100 personas fallecidas. Pero para allá voy. Pero... ¿Cómo te parece, Mauro? Qué pena que te interrumpa, pero se sabe que personas ancianas que vivían sin los cuidados de familiares, que no contaban, por ejemplo, con un radio, ni tenían la posibilidad de leer prensa, habían comprado pan para los días posteriores y luego se intoxicaron y murieron en la última semana de noviembre. Entonces, lo que tú dices es que en total algunas cifras no oficiales contabilizan un número estimado de cerca de 214 muertos. Eso era lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Así es. Entonces, que no llegamos, lo tenía pues a punto de pero sacarlo. Ahí estaba. Entonces ya estamos hablando de por ahí de 214 muertos. Obviamente muchos niños, pero mira que también personas ancianas. Qué tremendo. Entonces, qué tremendo lo que hace la codicia, lo que hace no querer... La negligencia, no querer perder 3 bultos de harina. 2 bultos de harina. No querer salir desde determinado punto en Bogotá. No querer salir con el flete. Con el flete incompleto. O sea, todo con lo que tú dices, avaricia, negligencia. Este señor poner este veneno sobre los bultos de harina. Bultos de harina, no, una cadena de errores, de negligencias. Esto dio pie a que se generaran una cantidad de normativas, porque es que, imagínate, hoy día yo veo que los bultos de harina vienen con una bolsa plástica. Claro. Vienen en esa bolsa plástica interna, y esa bolsa plástica ya la meten en otro... Claro. En un costal, como lo llamamos aquí. ¿Pero dónde crees que se tomaron esas...? A partir de todas estas tragedias, de todos estos acontecimientos. Es que mira, Mauro, en las investigaciones adelantadas, no, pero para que quedes como, yo creo que, no sé, un poquito molesto, y también los oyentes, en las investigaciones adelantadas no se establecieron responsabilidades penales ni de otra índole sobre lo sucedido. No hubo culpables. Hay un dicho que rescaté de popular que dice: cuando hay muchos responsables, nadie es responsable. ¿Cómo te parece pues que no hubo responsabilidades ni penales
ni de otra índole sobre lo sucedido. Las autoridades encargadas de la regulación, normalización y reglamentación del uso de sustancias peligrosas, como los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo, anunciaron medidas como prohibir a los fabricantes de este tipo de agentes tóxicos el uso de envases de vidrio y sustituirlos por envases elaborados en plástico. La harina, como lo decías ahora, debía ser empacada en bolsas de plástico impermeable. Y se anunció también que se reglamentaría el transporte de toda sustancia química que fuera venenosa. Pero sabes que hay un dato bien curioso. Esto ocurrió en el 67. 1967. ¿Y esto vino a implementarse en qué año? Como en el 91, 94. Imagínate. Creo que hasta el 94 todavía seguían transportando harina con otros elementos. Qué tremendo, ¿no? Entonces, Mauro, gracias a Dios, bueno, es un decir, pero gracias a las situaciones que han pasado, pues ya hay una regulación del transporte de estas sustancias, ya hay unas buenas prácticas de manufactura, ya hay una regulación pues de esto. Pero yo quisiera, como para ir cerrando, invitar a los oyentes que quieran de pronto profundizar un poco más en el tema o reforzar este tema, y es que hay un documental cinematográfico que se hizo 30 años después de esta tragedia, la hizo un señor Miller Rodríguez, que es actor de televisión de acá de Colombia, y él decidió, con la ayuda económica de su padre, que era propietario de un modesto taller de publicidad, realizar una película que denominó Chipanén, que quiere decir Chiquinquirá, pan envenenado. Si quieren, ustedes pueden ver este documental que está en YouTube. Así desaparece, así tal cual. Chipanén, como lo acabas de decir. Chipanén. Hace un momento lo busqué. Me la voy a ver hoy porque no la he visto. Entonces, Mauro, ya vamos cerrando ya. Bueno, listo, Raúl. Llegamos entonces al final de este episodio. Quisiera recordarles nuevamente a nuestros oyentes que no olviden darle a me gusta, que no olviden compartirnos, y aquellos que han llegado nuevos a nuestro canal. Bienvenidos. Bienvenidos, y les recomendamos, hay 43 episodios. 46 amigo. Episodios, perdón, 47 con este, si no me equivoco. Y hay unos muy interesantes para la comunidad venezolana que nos acompaña en Colombia, nuestros hermanos venezolanos. Hay un episodio muy interesante que es el del Doctor Noche, los invito a que lo escuchen. Y bueno, todos nuestros episodios son buenísimos. Claro que sí, Mauro. Yo también, ahí ya terminando, quisiera saludar a muchos suscriptores que tenemos en la Comuna 8, gente muy querida que conocí en el barrio Enciso y en la Comuna 7. Tenemos aquí en Medellín, en varias comunas, y también, pues como tú lo decías, en México, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Panamá. En muchos rincones y en del la mundo. India. En la India. Bueno, esperamos sus comentarios. Estoy muy atento a las recomendaciones que nos puedan hacer de temas que ustedes quieran escuchar. Estamos muy dispuestos a investigarlos y traerlos a un episodio para que lo escuchen. Bueno, Raúl, nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Claro que sí, Mauro. Hasta pronto, Mauro y oyentes. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.